la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo a través de este video, a través de este programa de televisión, por YouTube, por internet. Bendecimos desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Estamos tratando el tema de la escatología bíblica, un tema que ha sido totalmente, hermano, totalmente olvidado, execrado de la boca de nuestros predicadores, de nuestros maestros. Ya ahorita no se está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ya Cristo no viene por la iglesia. Bueno, ellos le darán cuenta a Dios lo que están haciendo. Por lo que a mí concierne, como maestro, haciendo estudio preciso, conciso, detallado, hemos corroborado lo que el apóstol Pablo enseña de las Escrituras acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando de escuelas, presentando escuelas que pierden fuerza en el mundo de la escatología. Esta es nuestra clase número 5 y nos toca hoy hablar traslado después de la tribulación. Hablamos del traslado en medio de la tribulación, medotribulación, a pretribulación y postribulación. Vamos a hablar de lo que es la postribulación. Esta escuela afirma y enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y va a ser arrebatada posteriormente. O sea que, según esta escuela, nosotros vamos a sufrir y vamos a pasar por la semana número 70 completa de la que habló el profeta Daniel. Razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la escatología. Razones. Primero, la gran tribulación. La gran tribulación se conoce como la semana número 70, que es lo que se denomina la semana número Heptap. Ella es una G. La semana número Heptap, de la que habló el profeta Daniel, según Daniel capítulo 9, versos 20 al 27. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación. Oigas esto, someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer, pero présteme mucha atención, porque la escatología señores, la escatología hay que abrir el sentido para poder captar lo que se quiere transmitir, o lo que yo quiero transmitir en el aspecto directo. Hay que tener mucho sentido, mucho cuidado. Présteme mucha atención a esto. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos, que estamos hablando de Kairos, no estamos hablando de Cronos, porque cuando nosotros nos referimos a la semana número 70, que es la semana de la gran tribulación, de las cuales se han cumplido 69 semanas, estamos hablando de semanas, años, y de semanas que están ajustadas a Kairos, no a Cronos. No estamos hablando de lo que son 70 semanas desde el punto de vista cronológico, sino tiene que ver con tiempos, con kairos, con cumplimientos, con propósitos, con el tiempo de Dios, con los planes de Dios, con la planificación de Dios. Entonces, someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos, kairos y trato de Dios con dos pueblos que son totalmente diferentes.
Una cosa es el tiempo y trato de Dios con Israel en sus pactos, y otra es el tiempo y trato de Dios con la iglesia en una dispensación que se llama gracia. Según la profecía de Daniel, dice que las 70 semanas es un trato específico y determinado de Dios con Israel. El texto es claro en el asunto cuando dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. Presta atención. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivalía a 7 años. O sea, cuando estamos hablando de 70 semanas, estamos hablando de periodos de años, de semanas, años, que cada semana tiene 7 días, cada día equivale a un año. Son 70. Estamos hablando de 70 semanas, multiplique 7 por 7, 490 años. Pero que no son 490 años desde el punto de vista cronológico, sino que son 490 años desde el punto de vista en cuanto al Cairo de Dios, donde ciertas semanas, al haberse cumplido 69, se suspende, que eso lo vamos a estar hablando ahora, se suspende el trato de Dios con Israel y comienza el trato de Dios con la iglesia, de modo que queda una semana todavía que cumplirse, que viene siendo 7 años, porque es una semana que tiene 7 días, cada día equivale a un año, son semanas, años. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivale a 7 años, según Génesis 29, 18, 29. Daniel hace referencia a semanas proféticas, los cuales determina semanas año. Cada semana en lo profético equivale a un año. Equivale a un año que multiplicado por 7 semanas son 490 años. De estos años proféticos en semanas, se han cumplido 79 semanas. Óigase lo que se han cumplido, 79 semanas, por lo cual indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé complemento a la profecía dada por Daniel, y que cuyas semanas son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que aunque son semanas, años, que una semana equivale a 7 años, dichas semanas no han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico, en lo inmediato, sino de acuerdo a los tiempos, a los tratos de Dios con su pueblo, se van cumpliendo las semanas. Cuando Jesús muere, fíjese bien esto, cuando Jesús muere y resucita, por eso es que, présteme atención, ¿se acuerda aquella vez que Jesús llegó a Jerusalén, según lo que está escrito, lo que usted ha leído, los que leen Biblia, los que estudian las Escrituras? Cuando Jesús llegó a Jerusalén y se lamentó ante ellas y dijo: Jerusalén, Jerusalén, si conocieses tu día. Eso lo dijo Jesús cuando estaba entrando, cuando estaba en lo que llaman los teólogos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que de triunfal no tiene nada, porque de ahí lo agarraron y después lo llevaron a la cruz, que colocaban palmas y todo lo demás. Jesús, en ese momento de su entrada, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, si conocieses tu día. Cuando Jesús dice: si conocieses tu día, lo que Jesús está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, si tú entendieses que hoy, en el día de hoy, se está cumpliendo la semana número 69. Eso no entendieron los judíos eso no lo entendieron. Ese día se estaba cumpliendo la semana número 69 de la que profetizó Daniel. Porque en ese tiempo le quitan la vida a Jesús.
Se suspende la semana número 70 y entra Dios un trato directo con su pueblo, que es la iglesia, con la iglesia. Fíjese esto. Cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Porque le voy a corregir algo, escúcheme bien esto, preste atención. La iglesia no nace en el Pentecostés. O sea, sáquese usted de la cabeza. La iglesia no nace en el Pentecostés. La iglesia nace en Jesús. Cuando Jesús resucita de los muertos, Él es el primogénito entre muchos. Lo primero que sale por el conducto vaginal, si hablamos de un parto, en cuanto a un niño, es la cabeza. Después viene el cuerpo, si no viene de pie. Es un fenómeno. Pero en el aspecto natural es la cabeza lo primero que primero sale y después viene el cuerpo. Lo primero que sale a relucir en cuanto a la iglesia como cuerpo es la cabeza, que es Cristo. Aló. Ay, ay, ay. Después viene el cuerpo. O sea, la iglesia nace, es en Jesús. La iglesia no nace en el Pentecostés. La iglesia nace en Jesús. Cuando Jesús resucita, con Él nació la iglesia, porque Él es el unigénito Hijo de Dios y pasó a ser el primogénito Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Desde ese momento se detiene la dispensación de la ley. No entiendo, y mi respeto y mi consideración, porque es que porque hay denominaciones, federaciones y concilios que todavía persisten en el séptimo día. No entiendo por qué hay federación, concilios y organización que todavía defienden el sábado. No entiendo por qué hay el tipo de gente que todavía persiste en guardar la ley. Cuando nosotros no estamos en el periodo de la ley. Este no es un tiempo de la ley. No sé si usted sabía que en Israel todavía hay quienes están sacrificando corderos de un grupo de judíos que no recibieron a Jesús como el Mesías. Y que todavía están presentando corderos y sacrificando corderos y que todavía están sometidos a la ley. Déjenme decirles que en este tiempo nada de lo que ellos están haciendo, de lo que Israel está haciendo como ley, Dios lo está tomando en cuenta. Nada. Ahora, llegará un momento que ya lo vamos a explicar, donde la dispensación de la ley volverá a tener efecto y volverá a tener valor para Dios, donde se volverá a los sacrificios. ¿Por qué lo sé yo? Porque si en el transcurso de la gran tribulación, que es la semana número 70, que es donde Dios continúa, no es que comienza, continúa el trato para finalizar su trato con la nación de Israel. Si los sacrificios no tienen valor para Dios, entonces no sería una abominación lo que el anticristo va a hacer en el lugar santísimo. Y si para Dios es una abominación, distracción, una desolación, una blasfemia, lo que va a hacer el anticristo en el lugar santísimo, presentar sus sacrificios para Él, si eso no es si eso es una abominación, una distracción, una desolación, una blasfemia, una ofensa para Dios, quiere decir entonces que para Dios van a tener valor en los sacrificios. Se volverá otra vez a los sacrificios. ¿Dónde? En la semana número 70. Cuya semana la iglesia no debe estar, porque no debe haber mezcla de gracias con obra. No debe haber mezcla de gracias con ley. O sea, esto es un tema, hermano, pero mata demonio. Esto es un tema que no todo el mundo te lo defiende, no todo el mundo te lo enseña.
porque no es fácil. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Desde ese momento se detiene la dispensación de la ley y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el tiempo de los gentiles, según Romanos 11, 1:25, que viene siendo un trato de Dios con la iglesia. Esto indica que mientras la iglesia esté presente en la dispensación de la gracia, no podrá cumplirse la semana número 70, porque en dicha semana se activará la dispensación de la ley para determinar a Dios su trato, y para terminar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel. Según el testimonio de los apóstoles, no puede haber una mezcla de los dos tiempos. Por esta causa es imposible que la iglesia pase por el periodo de la gran tribulación, porque tendríamos entonces la mezcla de gracias con obra. Por eso es que los salvos, que ya nosotros los explicamos, los salvos que por ende se van a salvar en la gran tribulación, son gentes que van a recibir su salvación por obra, porque no se van a dejar sellar. Ahora fíjense la gramática, mis hijos, escúchenme. Tomen en cuenta la gramática del griego. Hay un libro que se llama Imágenes Verbales. Nótelo, tome nota, no me pregunte el autor, no me acuerdo, pero hay uno solo en el mercado español. Imágenes Verbales. Es un libro, hermano, que te detalla gramaticalmente la Biblia. Los tiempos, pretéritos, presentes, pasados, todo esto, todo lo que es gramática, hermano. Y la Biblia dice, la Biblia te habla de los muertos, dice en Cristo. Una cosa es resucitar en Cristo y otra cosa es resucitar por Cristo. O sea, la Biblia dice que ellos fueron salvos por no dejarse sellar. Tiene que ver con obra, mas nosotros somos salvos en. Tiene que ver con gracia. Dice que nosotros somos salvos en Cristo. Tiene que ver con gracia, pero que ellos son salvos por obra. Tiene que ver por. No dejarse sellar. El término por indica que tiene que ver con obra. Por eso es que los muertos que habla Apocalipsis no son la iglesia, que es allí donde se toman ellos y se agarra para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque va a haber gente que se van a salvar en la gran tribulación, pero no está hablando de la iglesia, eso nosotros lo explicamos ya. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre qué? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El texto original en el hebreo no dice ungir al santo de los santos. El texto original dice y ungir el lugar santísimo. Para ungir al lugar santísimo, porque esto que vamos a hacer, ungir el lugar santísimo, está en contraste a lo que va a ser el desolador, el anticristo, que va a ser acto de prevaricación, de alevosía, de distracción, de abominación en el lugar santísimo. Pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. Ayúdenme a sacar cuenta. ¿Cuántas semanas habrán? 7 semanas. Y 62 semanas. Más las 7, ¿cuántos son? 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, más las 7, que son ¿qué? 69, se le quitará la vida al Mesías.
¿En qué tiempo se le quitó la vida al Mesías? En la semana número 69, cuando Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, si entendieses este tu día, si entendiese los kairos de Dios, si entendiese que hoy se está cumpliendo la semana número 69. Dice: más no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahí hay una ley de doble referencia. Usted puede estar refiriendo a Tito y a Vespasiano, pero también al anticristo. Y el santuario, su fin será como inundaciones, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, ¿cuál es esa otra semana? La semana número 70, que es la que falta, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, las 3 años y medio de la tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La ira de Dios, el juicio de Dios sobre él. Pregunto, mis hijos, ¿tiene la iglesia que ver con esto? Para nada. Para nada. O sea, si nosotros, hermanos, si nosotros pasamos para la gran tribulación, estamos como Guajiro en Nueva York. O sea, perdidos, porque nosotros no entendemos nada de lo que está pasando acá. Eso es un lenguaje que solamente lo entienden ellos. Nosotros no entendemos nada de eso. No nos ajustamos a nada de eso. No tiene que ver con la iglesia. Lo otro es que la naturaleza de la semana no se ajusta al carácter de Dios en relación a la iglesia. En el periodo de la tribulación se va a dar lo que se conoce escatológicamente como el día de Jacob, que dicho día es de venganza y de furor. Tiene que ver con las copas. ¿Me está viendo? Tiene que ver con los jinetes de Apocalipsis, esos que están en la portada de su libro, los 4 jinetes. Esos 4 jinetes se van a desatar en la gran tribulación. Si la iglesia va a estar allí en la gran tribulación, entonces la iglesia tiene que sufrir todas esas cosas. Bueno, maestro, es que la iglesia que Dios te guardará en la hora de la prueba. Eso vamos a explicar ya. Ya vamos a explicar qué quiere decir eso. Si la iglesia va a estar en la gran tribulación, la iglesia va a pasar por los jinetes. No va a estar exento a eso. Se van a derramar sobre ella las copas de las iras. Las iras, las copas, se van a derramar sobre ella. Bueno, maestro, yo sí creo que yo voy a pasar por la gran tribulación. Gócesela usted. ¿Qué es usted entonces? ¿Qué es usted? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la gran tribulación? Yo creo que la tribulación más grande de este mundo la pasó Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros no pasemos por ella. Pero la gente dice que sí. A continuación voy a presentar algunos términos que describe la semana. Ira. Sofonías 1, 15, 18. Primera carta de Tesalonicenses 1, 9, 10, 5, 9. Apocalipsis 6, 16, 11, 18, 14, 19, 15, 1, 16, 1, 19, 1. Juicio. Apocalipsis 14, 7, 15, 4, 16, 5 al 7, 19, 2. Pablo dice que nosotros no somos hijos de ira, sino hijos de bendición. Cuando Pablo dijo que nosotros no somos hijos de ira, lo que Pablo quiso decir es: sobre nosotros no descansará la ira de Dios. Ni ahora, ni mañana, ni nunca va a descansar la ira de Dios. El hecho de que a usted le pase algo desde el punto de vista negativo porque quebrantó un principio, no se lo atribuye a Dios, porque no hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame más, y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame menos. Haga lo que usted haga, Dios le ama igual.
Y no espere usted que Dios en el cielo, cuando usted lo traicione, usted peque, Dios en el cielo se va a molestar y le va a tirar una llama de fuego, un rayo que le parta la cabeza. Ese no es Dios. Si nos amó antes de habernos hecho sus hijos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? El que no escatimó a su propio hijo, sino que nos envió a morir por nosotros. El que nos amó incondicionalmente. ¿Qué me dice a mí que ahora me tiene que tirar? Que me tiene que matar, que me tiene que estrellar, que me tiene que contra las paredes, que me tiene que caer contra el suelo? ¿Qué me dice a mí que la ira de Dios va a venir sobre mí? Dice que no somos hijos de ira, sino que somos hijos de bendición. Juicio. Es cierto que la iglesia va a ser juzgada, pero el juicio de la iglesia es un juicio para galardonar, no para condenar. Ya la iglesia fue juzgada en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay quien te pueda condenar. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que juzga? Dios. ¿Quién juzgará a los escogidos de Dios si Dios es el que juzga? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios si Dios es el que condena? Dime tú, ¿quién puede juzgarte y condenarte si ya Dios lo hizo en Cristo? Yo no sé si están acá ustedes. Entonces yo no entiendo por qué le agarran esto y se lo tiran a la iglesia. Indignación. Isaías 26, 20, 21, 34, 1, 3. Será una semana de castigo, según Isaías 24, 20, 21. Será una semana de lo que llaman la hora de prueba, Apocalipsis 3:10. Será una semana lo que se conoce como de angustia, Jeremías 37. Según Joel 1:15, destrucción. Dice la Biblia, y vendrá sobre ellos destrucción repentina en Mateo 24. Será una semana de tinieblas, según Joel 2:2, Amos 5:18, Sofonías 1:14-18. Todos estos acontecimientos no se ajustan al amor que Dios tiene por su iglesia. Pasar la iglesia por la tribulación sería someterla a estas tragedias. Y según el testimonio del apóstol Pablo, nosotros no somos hijos de ira, sino somos hijos de bendición. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 9, cito. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿el qué? El día del Señor, ahí está hablando de la segunda venida de Cristo para establecer el reino. Ahí Pablo, porque si usted me lee primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, antes de este, por ende, antes de este capítulo, usted se va a dar cuenta que Pablo presenta el arrebatamiento en la iglesia. Y después que te presenta el arrebatamiento en la iglesia, entonces te viene hablando de la segunda venida. Por eso Pablo, en estas cosas yo no tengo necesidad de decirle, porque ustedes saben, ustedes son judíos, ustedes conocen, muchos de ustedes saben que el día del Señor vendrá. Ustedes han oído hablar de eso ya. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que déjeme decirle algo, por favor, préstame atención. El término ladrón en la noche es un término que culturalmente, por ende, bajo las culturas orientales, no occidentales, orientales, tiene que ver con juicio. Nuestras culturas, nosotros creemos que cuando dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, creemos que es que vendrá escondidita de noche, que nadie se dé cuenta, abre la puerta, vea, para que mientras todo el mundo está durmiendo. No está hablando de eso. El término ladrón en la noche es una expresión que tiene que ver juicio. Culturalmente tiene que ver con juicio. Por eso el que escribe dice, nosotros no somos de la noche, somos del día, para que en aquel día nos sorprenda como ladrón. Y fíjense lo que dice el contexto. Porque vosotros sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. ¿Tiene mucho esto que ver, Henry, con lo que dice Mateo 24? Muchísimo. Mateo 24 te habla de paz y de seguridad. Mateo 24 te dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Observe que el lenguaje que Pablo está usando acá para escribir es el mismo lenguaje que usó Jesús en Mateo 24. Que esto que está acá no tiene nada que ver con la iglesia. Que esto tiene que ver con la semana número 70, que no se ajusta a la iglesia. Dice, como los dolores a las mujeres encintas, y no escaparán más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Dice, no estéis. Dice, no estáis. ¿Cómo dice Henry? Henry, ¿cómo dice? No estéis. O dice, no estáis. Vamos, ayúdeme a dar clase, no se me olvida. ¿Cómo dice ahí Henry? Me está hablando de que de una posición, no de una acción. Si el texto dijera, mas vosotros hermanos no estéis, está hablando de estar velando, de estar en santidad para que ese día cuando venga no nos sorprenda como ladrón. Pero está hablando de una posición, no estáis en tiniebla. Posicionalmente no te va a tocar lo que viene. ¿Está acá? ¿Aló? Ok. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay quienes dicen, para alegar que la iglesia pasará por la gran tribulación, que Dios librará a la iglesia de dicha tribulación, apoyándose en Apocalipsis 3:10, donde Dios dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Para descartar este error es necesario analizar etimológicamente algunos términos que aparecen en el pasaje que no se ajustan al carácter de Dios ni tienen relación con la iglesia. Vamos a leerlo. Primero, el término prueba. Existen dos términos en el griego para hacer referencia a la prueba, que tiene diferentes significados y valores. Pasemos a definirlos. Uno es dokimazo, y es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez en el área donde se te está probando. El texto sagrado, cuando se utiliza este término, siempre se da para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Dios, indicando que Él, quien Dios, nunca prueba para destruirnos, sino para edificarnos y bendecirnos. Dos, peirazo, es la prueba que viene con la finalidad de acabarte, destrozarte, destruirte, aniquilarte, sacarte de curso. En los pasajes bíblicos, cuando se utiliza este término, se hace para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Satanás. El término que se utilizó en el pasaje antes mencionado para hacer referencia a la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra es peirazo, que no se ajusta al carácter de Dios y menos si se trata de su iglesia. Por lo tanto, dichos moradores no están haciendo referencia a la iglesia. El otro término, moradores. Hay varios términos en el griego para hacer referencia a las moradas, de los cuales vamos a analizar tres. Uno, oikeo.
hace referencia a los que moran en el aspecto general, sin hacer ninguna clasificación ni distinción. Cuando yo digo los moradores de la tierra, estoy hablando de los oikeos, estoy hablando de los negros, de los blancos, de los pobres, de los ricos, de los evangélicos, de los que no son evangélicos. En general, no estoy haciendo una distinción, es un oikeo, punto. Tienes el término parioikeo. Da la idea de transitoriedad, los que residen temporalmente. Y tienes el término katoikeo, tiene la idea de permanencia en sí. Esto es lo que han hecho de la tierra su morada permanente, e identificándose y ajustándose a su sistema, esto es al comercio, religión, política y cultura. El término katoikeo fue el que se utilizó en Apocalipsis 3:10 para hacer referencia a los moradores de la tierra. Y cuando usted analiza, según los tres términos desde el punto de vista escatológico, el que se ajusta a la iglesia es paroikeo, donde da la idea de transitoriedad, los que residen temporalmente, no los que se ajustan a la política, al comercio, a las culturas, sino que están de paso. El término katoikeo fue el que se utilizó en Apocalipsis 3:10 para hacer referencia a los moradores de la tierra. Cabe destacar que dicho término no se ajusta a la iglesia por sus características y propiedades, de modo que Apocalipsis 3:10 no está hablando de la iglesia. La iglesia fue llamada a no conformarse ni adaptarse a las corrientes de este mundo, ya que nuestra ciudadanía culturalmente habla que dice que viene de los cielos. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El término guardar. Maestro, el problema es que usted no ha entendido que la Biblia dice que Dios en la tribulación nos meterá en una burbuja y nada de lo que va a pasar en la tribulación de maldición nos va a tocar a nosotros, porque Dios nos guardará. Y yo no me creo la mamá de los pollitos. El eslabón perdido, ni la gaseosa del desierto, menos el ombligo del mundo. No. Pero a mí me tienes que batir el chocolate, bien, y tienes que buscar una buena licuadora para hablar de mí, para hablar conmigo de teología, te tienes que mover bien. Yo estoy perdiendo el tiempo, yo estoy jugando en ministerio. Yo sé, tengo 20 años en esto, chico. Y fíjese lo que viene, guardar. El término que se utilizó, o se utilizó del griego, siento en la O ahí, que se utilizó en el griego, el término que se utilizó en el griego es tereo. Y mira lo que viene, ay mamá, que aunado a la preposición que se consigue en el pasaje, indica excluir de la prueba. Por lo que se declara en el pasaje, lo que quiere decir es, yo te libraré de la hora, no dice en la hora. Yo te libraré de la hora, no dice en la hora. Librarte es pasarte por la tribulación. Librarte de es sacarte de la tribulación. Yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. La preposición dice te guardaré, libraré de la hora, no en la hora, indicando que la preservación está fuera de la prueba, sacándote de ella, y no dentro de la prueba, dejándote en ella.
De modo que no es un texto que se debe utilizar para hacer referencia a la iglesia, en el sentido de que pasará por la tribulación, porque aquí me está diciendo que vas a estar fuera de ella, no dentro de ella. Yo creo que la gente que me está viendo por la televisión se estarán diciendo, ese hombre está hablando solo ahí. Denle un aplauso al Señor para que la gente vea que sí. Ábreme ahí para que la gente vea que sí hay gente acá. Mira, ahí está sentado ya. ¿Qué quieto? Esta gente ahí toda. Ahora, vamos a estar claros. ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿esto quién lo enseña? Sí, hay quien lo enseña. Yo admiro mucho al maestro y saludo con respeto y consideración a Armando Alducci, muy buen maestro de escatología. Buen maestro. Y lo admiro mucho porque meterse en este tema no es fácil. Te saludo, hermano. Mi hermano Armando Alducci, muy buen maestro en escatología. Uno de los pocos que yo he visto que defiende el tema de la escatología muy bien. Y que algún día nos conseguiremos en el camino. Yo lo sé. Pero esto un poco lo enseñan. Porque es que esto es peludo. Lo otro, fíjese, el término tribulación que se utilizó en relación a la iglesia para hacer referencia a cualquier tipo de tribulación en relación a un periodo de sufrimiento y persecución por donde los cristianos pasarían por causa de la predicación del Evangelio. Vuelvo otra vez a repetir, el término tribulación se utiliza en relación a la iglesia para hacer referencia a cualquier tipo de tribulación en relación a un periodo de sufrimiento y persecución por donde los cristianos pasarían por causa de la predicación del Evangelio. O sea, yo no debo decir acá, o debo afirmar, que el término tribulación nunca se ha utilizado para referirse a la iglesia. No, sí se utiliza para referirse a la iglesia en ocasiones donde la iglesia ha pasado por momentos muy duros y muy difíciles en los tiempos de Pablo, los tiempos de los discípulos, en los tiempos de los primeros cristianos, en todo el periodo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Ahora mismo hay cristianos, pastores que están siendo asesinados, hermanos, brutalmente perseguidos. Que sea que no debemos descartar que el término tribulación sí se ajusta a la iglesia, pero estamos hablando de una tribulación común y corriente que se da por causa de la predicación del Evangelio del Reino. Pero escuche esto. Esto es según Mateo 13:21, Marcos 4:17, Juan 16:33, Romanos 5:3, 12:12, segunda carta a Corintios 1:4, segunda Tesalonicenses 1:4, Apocalipsis 1:9. Pero nunca se utiliza el término compuesto gran tribulación, nunca, para referirse a la iglesia, ya es que según el testimonio de Jesús es una tribulación que no la ha habido ni la habrá. No la ha habido ni la habrá, según el testimonio de Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Vamos, síganme. Mírenme para acá. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de que el anticristo se meterá en el lugar santo y hará sacrificios, cultos hacia él, y cesará los sacrificios hacia Dios. Ese lenguaje que usted está viendo allí, óigame, a mí no me dice nada. ¿Te dice algo a ti? Somos gentiles, ¿qué tenemos que ver con eso? No me dice nada. Pero ¿sabe a quién golpea y patea y preocupa y lo pone a pensar? A un judío que conocen las características y los valores y lo serio que es el culto a Dios, el sacrificio a Dios.
O sea que cuando Jesús está dando el discurso, los que lo están escuchando, los que están en locos, están reventados por dentro. ¡Wow! ¿Qué está hablando este hombre? Pero si un gentil está allí en medio de Jesús oyendo esto, no sabe nada, no conoce nada, porque eso no sabe lo que es desolación, no sabe lo que es sacrificio, no sabe lo que es cordero, eso no sabe lo que es la chequina de Dios, eso no sabe nada de eso. No conocen nada, ni el yo soy, ni los nombres de Dios, ni las propiedades de Dios. Eso no sabe nada de eso. ¿Está hablando con quién? Jesús está dando discurso a los judíos, le está dando discurso a sus discípulos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el texto no dice el que lea entienda. El texto no dice así. Eso lo colocaron muy mal allí. Inclusive lo pusieron entre paréntesis. Eso no está así. Jesús dijo, el que haya leído el libro de Daniel me está entendiendo lo que estoy diciendo. Jesús no dijo el que le entienda. El texto en el griego dice, el que ha leído el libro de Daniel me está entendiendo lo que estoy diciendo. Está captando. ¿Es con nosotros? Nada. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Los que están ¿dónde? En Judea. Huyan a los montes. El que esté en Katia no coja para las azúcares. ¿Dice así? No. Y menos para el 23 de enero. Que me meta para allá. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pero usted no puede caminar más de 1 kilómetro de día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una sola va a haber, como esta, una sola, esta, más nada. Tres razones. Estamos dando razones por las cuales la iglesia no puede ser arrebatada después de la tribulación. 3. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿en qué tiempo, momento y lugar se darán ciertos acontecimientos de Cristo relacionados con la iglesia, tales como el Bimá, que es el juicio de la iglesia, los galardones y las bodas del Cordero? Yo me reservo el nombre, pero me senté con un hombre pesado aquí en Caracas, Venezuela, que defiende la doctrina del Kingdom Now, el reino ahora. Y le dije, si la iglesia no va a ser arrebatada, o la iglesia va a ser arrebatada el periodo al final de la tribulación, post-tribulación, entonces, ¿cuándo se va a dar? 1, el juicio de la iglesia. 2, los galardones. Y 3, las bodas del Cordero. ¿Cuándo se va a dar eso? Espérate, Briseño, no entiendo. Es que no entiendo, yo no entiendo qué. ¿Dónde Jesús habló de un juicio? De galardones. ¿Qué tal cosas se van a dar en el cielo? Y le dije, Jesús dijo, bienaventurados sois vosotros cuando por mi nombre os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde va a ser el galardón? En los cielos. Me dice, ¿dónde dice eso? Búscalo. Y si el galardón va a ser en el cielo, lo que la antecede tiene que ser en el cielo, que es el juicio. $15 días me llamó y me dijo, perdóname, pero me retracto de lo que he venido enseñando. Y está hablando de un hombre pesado que tiene 3 soles acá. ¿Ya? Búscame la licuadora con la hojilla bien grande y la taza bien grande y me bates el chocolate si vas a discutir conmigo de escatología, pues te voy a sentar. ¿No está claro? El tipo dijo, wow, maestro, yo esto no lo había entendido. Entonces, ¿no hay arrebatamiento en la iglesia? No. ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? Sí. ¿Cuándo se va a dar entonces el juicio, los galardones y las bodas del Cordero? ¿Cuándo se van a dar? Son 3 acontecimientos que se van a dar en el cielo. Y esos 3 acontecimientos se van a dar en los 7 años que va a haber aquí tribulación y gran tribulación. Se van a dar esos acontecimientos en el cielo. En la semana número 70, donde la iglesia no va a estar, es la que Dios va a aprovechar para en el cielo tratar con la iglesia y en la tierra tratar con Israel y con los gentiles. Apocalipsis 19:17 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mateo 5:11-12, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. De todas maneras, más adelantito, yo le voy a hablar a usted y le voy a detallar los acontecimientos que se van a dar en el cielo. Yo lo voy a llevar a usted cómo va a ser el arrebatamiento, lo voy a enseñar. ¿Quién lo va a arrebatar? ¿Cuáles son los fenómenos que se van a dar en el arrebatamiento de la iglesia? Le voy a enseñar qué es el juicio, cuál es la base del juicio, quién es el juez en el juicio de la iglesia, quién va a juzgar a la iglesia. Le voy a hablar de los galardones, qué son los galardones, si se puede entender eso. Le voy a hablar cuál es la base del bautismo de Cristo, qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio, qué es lo que se va a juzgar. Que eso tiene mucha relación con lo que Pablo presentó por allá cuando dijo paja, heno y hojarasca. Que Pablo te dijo que te presentará, dice que presentaré la obra. Y la obra si es extinguida por el fuego, hablando de paja, heno y hojarasca, y después te habla de piedras preciosas. Te habla de material resistente al fuego y te habla de material que no resiste al fuego. Tiene mucho que ver con el juicio de la iglesia. El lenguaje que Pablo alegóricamente utiliza, que se le ha revelado a Pablo por el Espíritu, hablando del juicio de la iglesia. Pablo te lo presenta bien en Corintios, te lo presenta en Romanos. Y lo vamos a explicar bien, entonces se va a dar cuenta, wow, indiscutiblemente la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, jamás, ni por la mitad, ni por un día, ni por un año, por nada. Dice, por lógico y por secuencia se debe entender que el juicio de la iglesia y las bodas se darán en el cielo, ya que el juicio le antecede a los galardones y las bodas le sucede a los galardones. Es decir, si los galardones se dieron en el cielo, es lógico que el juicio que le antecede y las bodas que le sucede se darán en el cielo. Entonces vamos a hacer algo, le dije yo al muchacho, o a este caballero de mucho respeto. Vamos a hacer algo. Agarra
estos acontecimientos, porque según tú, la iglesia no va a ser arrebatada, o según tú la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no sé cuál es tu posición, agarra estos acontecimientos y te los metes en el bolsillo, porque no sé cuándo van a suceder. Ve a ver dónde los mete, pero Pablo te habla de ellos, Jesús te habla de ellos, y tú no quieres reconocer esto. Lo otro es si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, los cuales tratan en forma paralela y específica el tema de la tribulación. ¿Por qué? Pero es donde está la mayor, mis hijos, es donde está la mayor fuerza de esto. La mayor fuerza de esto está, mis hijos, escuche bien. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque va a ser arrebatada después de la tribulación, ¿por qué Jesús no habló de la iglesia en Mateo 24? Siempre se los he dicho, búsqueme usted, léase Mateo 24, léase Mateo 25. ¿Y por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24? ¿Por qué? Y esa es mi tarea, señores. No es fácil, no es fácil. Óigame bien, páreme. No es fácil, y lo digo con respeto y con consideración, y me humillo. Vuelvo a decirlo, con respeto y consideración, y me humillo ante Dios, primeramente como el Creador, y ante ese gran hombre de Dios, el cual Dios lo ha usado por décadas, y que mucha gente conoce en el Evangelio por sus predicaciones, que es nuestro hermano Gigi Ávila. Un hombre, hermano, que el trabajo que ese hombre ha hecho no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Uno de los evangelistas, hermanos, latinos, puertorriqueños, que más gente se ha ganado para Cristo, entre ellos Billy Graham, Luis Palau, saludos. Gigi Ávila ha sido un hombre, hermano, pero de décadas, de sufrimiento, de entrega, un hombre de testimonio, donde nadie puede enseñarle a ese hombre para nada. ¿Por qué lo nombro? Porque tiene tanta credibilidad en lo que hizo y en lo que dijo, que usted dirá, y los que me están viendo por el video, los que me están viendo por la televisión, los que me están viendo por YouTube, los que me están viendo por el Facebook, usted dirá, pero ¿quién eres tú para negar lo que por tanto tiempo Gigi Ávila dijo? Y yo le doy gracias a Dios por ese hombre, repito, gracias a Dios por ese hombre, gracias a Dios por su mensaje, que aunque estuvo muy mal aplicado los textos que utilizó, la gente se salvó y el Espíritu Santo usó el mensaje de ese hombre, aunque fue tergiversado y distorsionado, porque su motivo fue correcto. Él creía que estaba diciendo la verdad, su motivo es correcto, y por eso Dios lo respetó, por eso Dios lo honró, por eso Dios lo usó. Y no podemos ahora, que usted está escuchando estas verdades, usted puede decir, entonces Gigi Ávila es un falso. No, no es un falso. Es un hombre de Dios, el cual hay que respetar, que los textos que tomó no se ajustan a lo que él estaba expresando, o como lo estaba diciendo, lo que quiso expresar. No se ajusta. Porque ¿cuánto no usó Gigi Ávila Mateo 24 para hablar del arrebatamiento de la iglesia? Toda la vida. Y ese era su mensaje. Mateo 24, juicio, tribulación, hablando en el campo, unos eran tomados, otros eran dejados. Y te enseñó que el que es tomado porque se va con Cristo, y el que es dejado es dejado porque se crea la gran tribulación. Resulta que es al revés, el que es tomado para juicio, el que es dejado para que reine con Cristo en el milenio. Eso lo enseñamos nosotros en la clase pasada, lo demostramos. Pero ¿a qué viene esto, maestro? ¿A qué viene esto, maestro? Esto es lo que le quiero enseñar, que cuán difícil es sacar de la mentalidad de la gente lo que por 40 años le enseñaron.
en una hora de enseñanza. Con todo y que yo tenga la verdad va a ser muy difícil. Porque uno, el hombre tiene credibilidad. Quien lo dijo no es un loquito de la calle, es el señor Gigi Ávila, y que lo digo con respeto y pido un aplauso para ese hombre, por favor. Un aplauso para ese hombre, un hombre de respeto y de consideración que entregó toda su vida a Dios, y que no es cualquiera que lo dijo, y que sigue siendo un hombre de Dios de respeto, pero el hombre se equivocó en lo que dijo, aunque lo que dijo le funcionó porque mucha gente se salvaron. Dice, ¿quién eres tú para venir a contradecir lo que este hombre dijo? Ahí está el problema. Y ahí está el gran problema. Entonces, eso es mi tarea, es como maestro, es ubicar. Como maestro, es ubicarte. Y es enseñarte. Y uno, sacar al pueblo de la ignorancia. Y dos, llevar al pueblo un balance en cuanto a la iluminación de la palabra. Que los que se fueron a los extremos, luego traerlos y colocarlos en el lugar. Ubicarlos, porque no es así. O sea, que este trabajo que Dios me ha dado a mí, eso no es fácil. Esto es duro, esto es fuerte, esto es complicado, por eso eres atacado, censurado, difamado. ¿Qué no han dicho de ti? Ya me sacaron por YouTube criticándome entre los falsos maestros. Ya me sacaron. Te busco una página que habla acerca de lo que son las falsas doctrinas y falsos maestros y ya aparezco. José Briceño aparece entre los falsos, entre Carluna, Guillermo Maldonado, ya aparezco entre ellos. Gloria a Dios. Jesús dijo, bienaventurados sois vosotros. Tranquilo, me están dando publicidad. Yo soy como el río Guaire, que mientras más usted sabe me echa, más crezco. ¿Aló? Bueno, nuestra próxima clase, nosotros vamos a ver ahora la escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. En esta escuela nos vamos a gozar, hermano, porque aquí es donde se habla del Kingdom Now. Tiene mucho que ver con la filosofía de los judíos sionistas, que es el sionismo, que eso se metió dentro de la iglesia. Mira, en la iglesia evangélica hay sionismo, hay catolicismo, hay brujería, hay hechicería, hay de todo. En la iglesia evangélica hay de todo. Y eso hay que irlo sacando. Amén. Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. Presta atención. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivalía a 7 años. O sea, cuando estamos hablando de 70 semanas, estamos hablando de periodos de años, de semanas, años, que cada semana tiene 7 días, cada día equivale a un año. Son 70. Estamos hablando de 70 semanas, multiplique 7 por 7, 490 años. Pero que no son 490 años desde el punto de vista cronológico, sino que son 490 años desde el punto de vista en cuanto al Cairo de Dios, donde ciertas semanas, al haberse cumplido 69, se suspende, que eso lo vamos a estar hablando ahora, se suspende el trato de Dios con Israel y comienza el trato de Dios con una iglesia, de modo que queda una semana todavía que cumplirse, que viene siendo 7 años, porque es una semana que tiene 7 días, cada día equivale a un año, son semanas, años. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivale a 7 años, según Génesis 29, 18, 29. Daniel hace referencia a semanas proféticas, los cuales determina semanas año. Cada semana en lo profético equivale a un año. Equivale a un año que multiplicado por 7 semanas, lo que se quiere transmitir o lo que yo quiero transmitir en aspecto directo. Hay que tener mucho sentido, mucho cuidado. Présteme mucha atención a esto. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos, que estamos hablando de kairos, no estamos hablando de cronos, porque cuando nosotros nos referimos
a la semana número 70, que es la semana de la gran tribulación, de las cuales se han cumplido 69 semanas. Estamos hablando de semanas, años, y de semanas que están ajustadas a kairos, no a cronos. No estamos hablando de lo que es, de las que son 70 semanas desde el punto de vista cronológico, sino tiene que ver con tiempos, con kairos, con cumplimientos, con propósitos, con el tiempo de Dios, con los planes de Dios, con la planificación de Dios. Entonces, someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos, kairos y trato de Dios con dos pueblos que son totalmente diferentes. Una cosa es el tiempo y trato de Dios con Israel en sus pactos, y otra es el tiempo y trato de Dios con la iglesia en una dispensación que se llama gracia. Según la profecía de Daniel, dice que las 70 semanas es un trato específico y determinado de Dios con Israel. El texto es claro en el asunto cuando dice: en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Y aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo a través de este video, a través de este programa de televisión, por YouTube, por internet. Bendecimos desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Estamos tratando el tema de la escatología bíblica, un tema que ha sido totalmente, hermano, totalmente olvidado, execrado de la boca de nuestros predicadores, de nuestros maestros. Ya ahorita no se está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ya Cristo no viene por la iglesia. Bueno, ellos le darán cuenta a Dios lo que están haciendo. Por lo que a mí concierne, como maestro, haciendo estudio preciso, conciso, detallado, hemos corroborado lo que el apóstol Pablo enseña de las Escrituras acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando de escuelas, presentando escuelas que pierden fuerza en el mundo de la escatología. Esta es nuestra clase número 5 y nos toca hoy hablar traslado después de la tribulación. Hablamos del traslado en medio de la tribulación, medotribulación, pretribulación y postribulación. Vamos a hablar de lo que es la postribulación. Esta escuela afirma y enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y va a ser arrebatada posteriormente. O sea que, según esta escuela, nosotros vamos a sufrir y vamos a pasar por la semana número 70 completa de la que habló el profeta Daniel. Razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la escatología. Razones. Primero, la gran tribulación. La gran tribulación se conoce como la semana número 70, que es lo que se denomina la semana número Heptap. Ella es una G. La semana número Heptap, de la que habló el profeta Daniel, según Daniel capítulo 9, versos 20 al 27. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación. Oigas esto: someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer
Pero présteme mucha atención porque la escatología señores, la escatología hay que abrir el sentido para poder captar lo que son 490 años. De estos años proféticos en semanas, se han cumplido 79 semanas. Óigase lo que se han cumplido, 79 semanas, por lo cual indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé complemento a la profecía dada por Daniel, y que cuya semana son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que aunque son semanas, años, que una semana equivale a 7 años, dichas semanas no han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico, en lo inmediato, sino de acuerdo a los tiempos, a los tratos de Dios con su pueblo, se van cumpliendo las semanas. Cuando Jesús muere, fíjese bien esto, cuando Jesús muere y resucita, por eso es que, présteme atención, ¿se acuerda aquella vez que Jesús llegó a Jerusalén, según lo que está escrito, lo que usted ha leído, los que leen Biblia, lo que estudian las Escrituras? Cuando Jesús llegó a Jerusalén y se lamentó ante ellas y dijo: Jerusalén, Jerusalén, si conocieses tu día. Eso lo dijo Jesús cuando estaba entrando, cuando estaba en lo que llaman los teólogos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que de triunfal no tiene nada, porque de ahí lo agarraron y después lo llevaron a la cruz, que colocaban palmas y todo lo demás. Jesús, en ese momento de su entrada,